Aquel hombre era demasiado rico, tan rico que, con lo que poseía, podría haber vivido 10 vidas y sin ninguna clase de penurias. La cuestión es que vida solo hay una, y a los 90 años, don Orlando no alcanzaría a gastar toda su fortuna, pues, aunque él no lo supiera, ya tenía los días contados. Pero no nos adelantemos, mejor viajemos hacia el pasado. Orlando empezó a acumular dinero desde la tierna edad de 20 años. En aquel entonces, sus padres estaban enfermos, pobres, acabados. Iremos todavía más atrás en el tiempo. Sus padres eran inmigrantes y habían llegado al país tan solo con la ropa que llevaban puesta. Aceptaron el primer trabajo que les ofrecieron, lavando los baños de un gran hotel, y gracias a eso pudieron sobrevivir. Pero los años fueron pasando y siguieron siendo pobres. Estiraban su miserable sueldo para pagar la renta del reducido apartamento que habitaban en la zona más sucia, descuidada y peligrosa de la ciudad. Comían restos de comida que desechaban en el hotel donde trabajaban. De lunes a sábado vestían su uniforme de trabajo. Llegaban a la casa y se ponían cualquier cosa para dormir. El único día que tenían para vestir otra clase de ropa era el domingo, para ir a misa. Y solo tenían un cambio cada quien. ¿Para qué más?, se decían entre ellos. Aquel cambio era confeccionado con tela común, comprada en una tienda de segunda mano. Así que Orlando nació sin ser deseado. No entraba en los planes de sus padres tener una boca más que alimentar. Los dos trabajaban como esclavos en aquel hotel y tener un niño que cuidar, pagar médicos, ropa, estudios y quizás alguien que lo cuidara. No entraba en su presupuesto. Quién sabe cómo, pero lograron hacer eso contra viento y marea. Pero aquella hazaña de sacar adelante al niño seguramente les robó bastantes años de vida al tener que trabajar horas extras y ajustar todavía más sus gastos indispensables. Las viviendas a las que se tuvieron que ir mudando eran cada vez más alejadas de la ciudad, más feas y viejas, en zonas cada vez más marginadas, pero solo así podían seguir pagando un lugar para vivir, pues tener un hijo que mantener había superado cualquier plan que hubieran tenido para poder mejorar su estilo de vida, y por el contrario, los había ido arrastrando lenta, pero inexorablemente a la miseria. Fue cuando murieron sus padres, primero su mamá de hepatitis y 2 meses después su papá de un infarto, cuando Orlando se prometió a sí mismo que sería millonario. Sería muy rico sin importar lo que tuviera que hacer. No le importaba la idea de tener que delinquir. Ser de lo peor. Si a cambio podía cambiar su destino, porque una cosa tenía bien en claro, que, de seguir así, acabaría igual o peor que sus padres, quienes, en su afán de aferrarse a un sueldo miserable, habían terminado muriendo prematuramente y sumidos en la pobreza y la desesperanza. Orlando incursionó en el mundo de las apuestas. Tenía suerte y pronto se hizo fama de ser un taur profesional. Fue por aquella época que conoció a una mujer que echaba las cartas y que decía que podía ver el futuro y anticiparle a cualquiera que le pagara. La tarifa que ella cobraba le diría la forma en la que moriría. Sabiendo de la existencia de aquella extraña adivina, Orlando estuvo pensando durante días si acudir a solicitar sus servicios y finalmente pudo más la curiosidad
y fue a consultarla. La mujer le dijo de entrada que viviría mucho, quizás llegaría a los 100 años, cosa que entusiasmó a Orlando, por lo que quiso saber entonces cómo moriría. «Morirás de hambre», sentenció aquella mujer. Aquello impactó a Orlando, quizás porque sabía de primera mano lo que era tener hambre, acostarse a dormir con hambre, despertar con hambre, comer sobras y a pesar de todo seguir con hambre. Ahí mismo se prometió otra vez que sería millonario. Ya sentía que iba en camino, pero todavía le faltaba mucho. Se hizo el firme propósito de morir de cualquier otra cosa, excepto de hambre. Se juró que cambiaría aquel final al que al parecer había sido cruelmente sentenciado. Orlando se despojó de los restos de honorabilidad y prejuicios que aún le quedaban y entró de lleno al mundo gangsteril, convirtiéndose en un temido y desalmado criminal. Se asoció con los más bestiales capos de la mafia, con los políticos más corruptos. Fue dejando tras de sí un reguero de sangre, de dolor, de devastación. Destruyó más vidas que un huracán o un terremoto. Llevó la desolación a innumerables personas que tuvieron la mala suerte de toparse con él. Fraudes, despojos, extorsiones, desapariciones, todo eso y más formaba parte de sus métodos. Nunca se especializó en nada, excepto en pisar los derechos de los demás, en abusar y arrebatar por las malas todo aquello que deseaba que fuera suyo. Su ambición lo cegó y dominó su ser. Se casó y tuvo hijos, pero llegó el momento en el que empezó a verlos como enemigos, convenciéndose de que tarde o temprano terminarían despojándolo de sus riquezas. Así es que los abandonó. Y cuando pasados los años y sus hijos ya eran adultos y fueron a buscarlo, claro, para pedirle dinero, los mandó a eliminar, sin ningún miramiento. Nunca se había arrepentido de sus crímenes. Al fin y al cabo, nunca había amado a nadie. Lo único que lo movía en cuerpo y mente era su codicia. ¿Y su alma? Bueno, Orlando no tenía alma, ni buenos sentimientos, ni compasión por nadie. El tiempo siguió su curso, eso nadie lo puede evitar. Y ya con 60 años, don Orlando conoció a una mujer especial, porque mujeres todas ellas hermosas, tuvo muchas, pero eran mujeres a las que se llevaba de vacaciones una semana, o la mayoría eran relaciones de una sola noche. De casi ninguna mujer recordaba su rostro o su nombre, pero esta mujer, ella era diferente, Reina María. Ella era distinta. Por principio de cuentas, Orlando estaba seguro de que a Reina María no le importaba cuánto dinero tuviera él, por la sencilla razón de que ella era igual de rica, o más probablemente, mucho más rica. Orlando siguió destruyendo familias, eliminando amigos, enemigos y rivales, haciéndose de todo lo que le ponía el ojo. Pero ahora tenía otra pasión, Reina María. Además, pensaba Orlando, él y ella tenían muchas similitudes. Ella había tenido muchas relaciones con otros hombres, pero nunca habían sido duraderas. Ella también era igual de desconfiada que él. Veía en todos aquellos que la rodeaban a un posible enemigo que podría despojarla de sus riquezas. Esa afinidad entre Orlando y Reina María actuó como un poderoso pegamento que los unió. La desconfianza mutua no fue impedimento para que quisieran seguir juntos. Aunque cada uno por su lado imaginaba las peores traiciones que el otro podría estar planeando llevar a cabo. Ella y él se rodearon de los mejores abogados
que siempre estaban atentos a los movimientos financieros del cónyuge contrario. También se rodeaban, sobre todo Reina María, de brujos, santeros, sacerdotes vudú y toda clase de charlatanes a los que increíblemente, siendo ella tan desconfiada, les tenía una fe ciega. Cada quien, por su manera de ser y de pensar, atrae a alguien semejante. La vida es corta, y después de 30 años de estar juntos, don Orlando empezó a padecer demencia senil. 90 años se dice fácil, pero el cuerpo estaba desgastado, y estaba visto que ya poco podría hacer para evitar que Reina María, con tan solo 60 años, si quisiera, lo despojara de su fortuna. Pero aún así, en sus ratos de lucidez, que a veces eran prolongados, seguía estando en guardia. Reina María siempre codició quedarse con todo el dinero de Orlando. No en balde lo había soportado tanto tiempo y lo había cuidado personalmente, pues por lo mismo de que los dos no confiaban en nadie, no contaban con personal de planta en la mansión que compartían. En plena senilidad, Orlando a veces se salía de la mansión y se olvidaba de cómo regresar. Reina María mandó poner una barda de 3 metros, quizás ociosamente, porque a la edad de Orlando difícilmente podría escalar ni siquiera 1 metro. Le costó una fortuna, pues la propiedad era inmensa, pero además mandó poner un sistema de alarma que emitía un potente sonido de alerta, tanto si Orlando salía como si algún extraño entraba. Lo segundo, aquello de que llegara un intruso, era poco probable, ya que la mansión de Orlando y Reina María estaba rodeada por kilómetros de árido desierto. En cuanto a Orlando, no era que le importara mucho a Reina María lo que le pudiera pasar, pero no podía permitir que el anciano muriera en el desierto y luego la acusaran a ella de no haberlo cuidado con la intención de deshacerse de él y quedarse con la fortuna del marido. No tenía caso atraer esa clase de problemas, y menos a esa altura del partido, cuando ya era cuestión de esperar muy, pero muy poco tiempo para ser la heredera legal y sin ninguna clase de complicaciones. Desde muchos años atrás, tanto Reina María como Orlando habían decidido vivir solos. Cada día primero de cada mes llegaba una camioneta del servicio de mantenimiento, con toda una cuadrilla de trabajadores, desde un renombrado chef que preparaba platillos para todo un mes y que guardaban en congeladores enormes para cada día, hasta las personas que limpiaban la alberca, que limpiaban la casa, personal de mantenimiento que revisaban todas las instalaciones de agua, luz, gas y todo lo demás, arreglaban aquello en donde encontraban fallas. También tenían una bodega que surtían cada mes, en donde había víveres suficientes como para sobrevivir 1 año. Esa bodega la había mandado construir Orlando por el miedo atroz que tenía a morir de hambre, cosa que le parecía una ridiculez a Reina María, pero ella lo dejaba hacer. Finalmente Orlando lo hacía con su dinero y no con el de ella. En fin, el caso era que tanto el chef como todos los demás trabajadores eran la única visita que tenían y solamente 1 día al mes. Reina María aún estaba llena de vitalidad y confiaba en que Orlando moriría pronto, pero claro, no contaba ella con que la vida es muy incierta y el corazón no tiene palabra de honor, por lo que un día de calor insoportable, mientras ella nadaba en la alberca techada de la mansión, su corazón se negó a dar ni un latido más, y Reina María murió ahí mismo, sin siquiera tener tiempo para darse cuenta de lo paradójico que resultaba que hubiera sido ella la primera en morir. Por supuesto, tampoco hubo tiempo de imaginar lo que pasaría con don Orlando después de la obligada ausencia en vista de su viaje al más allá. Antes de meterse a la alberca, Reina María había accionado la alarma contra intrusos. Lo que no hizo fue poner el aire acondicionado dentro de la casa, y ya faltaba muy poco para que fuera la hora en la que el calor empezaba a tornarse insoportable. Aquel hombre que nació y creció en la pobreza
y quien en contra de todas las probabilidades había amasado una fortuna, ahora estaba solo en aquella inmensa mansión, sin fuerzas ni para ir al excusado por sí mismo, sin idea de quién era o en qué día estaba viviendo, y nadie lo pudo auxiliar. Nadie fue al encuentro de don Orlando, quien con miles de millones en el banco y decenas de propiedades, no tenía la capacidad de comer o tomar agua por sí mismo, y los días se le hacían eternos. El calor le resultaba insoportable, porque no recordaba que había un sistema de aire acondicionado que hubiera podido encender. Su cuerpo se fue deshidratando, y al tercer día pesaba 20 kilos menos su cuerpo, ya de por sí con la delgadez de la vejez. Ahora se veía como un verdadero saco de huesos, y el hambre que sentía era tan atroz que literalmente se pasaba día y noche llorando y quejándose de que se estaba muriendo de hambre. Tenía tanta hambre. Su cerebro no recordaba nada. En lo único en lo que pensaba era en comida, pero estaba totalmente inutilizado. No recordaba dónde estaba la cocina. Bueno, ni siquiera pensaba en la cocina. Nunca pasó por su mente la bodega de alimentos o el aparato del teléfono para llamar y pedir ayuda. No recordaba a Reina María, con quien había vivido tantos años y cuyo cuerpo se había quedado flotando en la alberca. Fue hasta principios del siguiente mes, cuando llegaron el chef, sus ayudantes, el personal de mantenimiento y de limpieza, y se alarmaron porque no recibían respuesta de nadie desde adentro de la casa. Luego de más de una hora de estar en el tórrido sol del desierto, decidieron llamar a la policía. La policía llegó a la mansión y encontraron ahí a Reina María, ya casi irreconocible por la descomposición, pues había seguido sumergida en el agua de la alberca todos esos días. En cambio, don Orlando parecía una momia. Había muerto 7 días después de su esposa Reina María, según dijo el forense, pero su cuerpo se había ido deshidratando. El médico forense informó a las autoridades que Reina María realmente no había sufrido, había sido un infarto, lo que había acabado con su existencia. Pero don Orlando había sufrido bastante, día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora, con hambre, con sed, seguramente con muchos dolores, sin poderse levantar por la debilidad. Cualquiera pensaría, y con razón, que la agonía de Orlando parecía poco castigo por todo el mal que había hecho durante su larga vida. Y aquí es donde cabe preguntar, si hubiera sido buena persona, si no hubiera provocado tanto sufrimiento, ¿igual hubiera muerto de hambre? Porque si lo que había profetizado aquella mujer adivina cuando él apenas tenía 20 años, si hubiera cumplido de todas maneras, aunque hubiera sido una buena persona, habría que pensar que Orlando, al morirse de hambre tan lentamente, no estaba recibiendo un castigo, no era receptor de un karma justiciero, sino que simplemente se estaba cumpliendo su destino. Esperamos que te haya gustado este cuento de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Si es así, suscríbete a nuestro canal Te Cuento un Cuento, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Y además en nuestro canal encontrarás muchísimos cuentos, historias y novelas que te encantarán. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.